están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hacerle una pregunta a nuestro invitado. ¿El dolor de cabeza y el dolor de pecho son urgencias médicas? Ese es el tema de nuestro programa. Vamos a estar hablando con el doctor Jesús Falcón. Él es especialista en medicina interna y es el actual presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Pero antes de presentarlo y de saludarlo, vamos a ver esta placa, por favor, que dice cuánto sigue. ¿Quién no tuvo un dolor de cabeza en su vida? A veces es un síntoma recurrente y hasta incapacitante o sin respuesta a los analgésicos convencionales. Es importante reconocer los signos de alarma y acudir a la consulta con el profesional médico, ya que podría deberse a una enfermedad de fondo o lesiones severas y requerir estudios específicos. Por otra parte, el dolor de pecho, sobre todo si se tiene factores de riesgo cardiovascular, podría significar un infarto agudo de miocardio o estar en vías de serlo. Ante cualquier dolor o molestia en el pecho, brazo y o mandíbula izquierda, se debe consultar inmediatamente con el especialista médico para iniciar el tratamiento y no llegar a consecuencias graves. Bueno, esto es lo que nos dice la placa y ahora vamos a saludar y a presentar a nuestro invitado, doctor Jesús Falcón, especialista en medicina interna, actual presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Vivi, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muy contento de compartir contigo este programa. Y bueno, vamos a tratar de evacuar un poco algunas dudas que puedan surgir en el transcurso, en el desarrollo del programa, en relación a estos temas que nos estás planteando ahora. Sí, porque dolor de cabeza y dolor de pecho. Hay gente que le duele un poquito el pecho y ya piensa que le va a dar un ataque al corazón. Y otra gente que le duele y dice, no, debe ser algo que no sé, algo pesado, me duele. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos no ser exagerados, pero tampoco dejar pasar algo que podría indicarnos que estamos con algún problema, sea dolor de pecho o dolor de cabeza? Efectivamente, estamos hablando de dos motivos de consulta extremadamente frecuentes, ya sea en servicios de urgencia o en el área ambulatoria, sobre todo de la especialidad de medicina interna estamos hablando. Ambos síntomas pueden significar circunstancias banales hasta cuadros eventualmente graves. Y ambos tienen lo que nosotros llamamos los red flags, las banderas rojas que tenemos que pintar, datos que nos tienen que hacer prender la alarma de que esto puede ser algo más que una migraña, algo más que una cefalea tensional, algo más que un dolor en el hueso del pecho. Y ahí vamos juntando datos, dar esos datos desde sus antecedentes, desde su infancia, su niñez, su adolescencia, si hay factores de riesgo para tener algún problema cerebral importante, si tiene alguna comorbilidad, las características de esa cefalea, cómo empezó, cómo se mantiene, si es que lo despierta a la noche, ese dolor de pecho, si es en reposo, si es durante el esfuerzo, si él o ella tiene factores de riesgo cardiovascular para tener un evento coronario que pueda poner en peligro su vida. Y para ambas situaciones hay una extensa lista de patologías o de condiciones que pueden dar tanto una cefalea como un dolor de pecho. Entonces lo que hacemos es trabajarlo y vamos decantando según esa conversación que tenemos con el paciente y el examen físico que realizamos, eventualmente el uso de métodos auxiliares de diagnóstico para poder ir encasillando y quedarnos definitivamente con uno o dos diagnósticos más probables. Perfecto. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de saber antes de que termine el programa, si es urgencia médica o no y cómo darnos cuenta. De eso nos va a explicar el doctor, pero un poquito más adelante. Ahora vamos a hacer nuestro corte y volvemos ya.
aquí en El Doctor en Casa. Estamos en compañía del doctor Jesús Falcón. Él es especialista en medicina interna y es el actual presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. El tema de hoy, dolor de pecho y dolor de cabeza, ¿es motivo de urgencias médicas? Vamos a ver este primer material, por favor. Las cefaleas primarias más frecuentes no tienen una enfermedad específica de base que las provoque. La más clásica es la migraña, que en general afecta medio cráneo. Se acompaña de náuseas y o vómitos, sensibilidad aumentada a la luz y al ruido. No responde a analgésicos comunes, solo a los llamados antijaquecosos. También está la cefalea tensional, que suele aparecer al final de una jornada laboral y se localiza habitualmente en la nuca, a veces acompañada de contracturas, es persistente y diaria. Bueno, para nosotros, doctor, me duele la cabeza. Esto ya vimos ahora en esto que es cefalea primaria. Evidentemente hay otra secundaria que nos va a contar después. ¿Qué nos podés contar de esta cefalea primaria? Efectivamente, así como lo explicabas en el material, le ponemos el nombre de primaria cuando no tiene una causa orgánica específica. Cuando nos decimos causa orgánica, no hay un problema vascular, no hay un problema tumoral o infeccioso, cosas por el estilo. Entonces, a esas cefaleas las catalogamos como primarias. Hay una lista un poco extensa, pero dentro de esa lista extensa también tenemos las más frecuentes. Mencionaste a la migraña. Sí. Hay distintos tipos de migraña. Las más frecuentes son las que te dan, como explicabas a vos, con dolor en un lado de la cabeza, por encima del ojo, frontal, punzante, sensibilidad a la luz que se llama fotofobia, no podés escuchar sonidos, fonofobia, y se acompaña de síntomas vegetativos. ¿Qué son esos síntomas vegetativos? Náuseas, vómitos, inapetencia, cuadros vertiginosos, mareos importantes. Entonces, esas suelen ser las características de una cefalea primaria, una migraña. Hay otros tipos de migraña conocidos como trigémino autonómicas, que se manifiestan también de la misma manera. Uno de los más frecuentes es el que cursa también con dolor en la mitad de la cara, pero otros síntomas que se agregan a esa mitad de la cara: lagrimeo, rinorrea, siempre en la mitad de la cara. Característicamente suele aparecer a la misma hora del día. Son como salvas de dolor insoportable, más o menos 20. Entonces, tratamos de hacer diagnósticos diferenciales entre esos. Otro tipo de migraña es la que te despierta a la noche, nos decíamos como cluster, aparece de repente, dolor en una de mi cara. Cuando una cefalea te despierta en la noche, es una bandera roja. O sea, ahí sí hay que ir a urgencias sin pensar dos veces. No, es una bandera roja en el sentido que hay cefaleas secundarias que pueden causar que te despierten durante el sueño. Ya. Estás dormido y te despiertas. Vamos a explicar eso en el segundo bloque. Sí. Entonces, esta migraña es la que se localiza en la mitad de la cara, región frontal, es punzante, puede durar 4 horas, 5 horas, 6. Si se prolonga en el tiempo, ya lo llamamos nosotros estatus migrañoso. Eso sí requiere una intervención un poco más agresiva en cuanto al tratamiento para frenar ese dolor incapacitante que está generando en ese momento. Cabe recalcar que los pacientes que sufren de migraña les desencadena una discapacidad importante, en el sentido de que tienen problemas para ir a trabajar, problemas con su ingreso económico. O sea, aparte del dolor fisiopatológico, digamos, en su entorno le genera problemas. Entonces, por eso es muy importante identificarlo y tratarlo sintomáticamente, rescatarle el dolor y eventualmente, si necesita, darle medicación para prevenir esos ataques de dolor. La profilaxis que llamamos nosotros. Y la cefalea tensional es la que duele mayormente toda la cabeza. Los pacientes suelen contar como que tienen una gorra o un sombrero que no se puede quitar.
que los aprieta, que lo está comprimiendo, suele doler la región de la nuca, de los hombros. Puede acompañarse de algunos síntomas vegetativos como náuseas y vómitos. Tiende a durar más tiempo inclusive de la migraña clásica. Y los pacientes lo suelen contar, lo puedo soportar a veces, pero cuando me pasa un poco está ahí el dolor. Siento como algo que me aprieta, que tengo una gorra que no me deja en paz. Entonces, ese generalmente viene acompañado por situaciones de estrés, un día de mucho trabajo, de mucha preocupación. Hay una contractura de los músculos cervicales y epicraneales. Entonces, todo eso favorece a que se manifieste ese tipo de dolor. Esas son las cefaleas primarias más frecuentes. La migraña, con sus variantes, y la cefalea tensional. Doctor, la migraña, decía el material, que no pasa con medicamentos normales. O sea, para mí me duele la cabeza y voy a tomar una aspirina, por ejemplo, qué sé yo, algo así. Y con la migraña no pasa. Suele responder poco a lo que nosotros conocemos como analgésicos habituales, de la familia de los antiinflamatorios no esteroideos. Hablamos de diclofenac, ketorolac, hasta que te hagan intravenoso. Desde luego son la primera línea de tratamiento porque eventualmente pueden responder. Claro. Pero si no hay respuesta, ya se pasa a otro tipo de fármacos que se puede dar también por vía oral o eventualmente de manera subcutánea. Yeah. Estamos hablando de la familia de los triptanes, lo conocemos nosotros. Uno de los más conocidos como nombre genérico es el sumatriptán, por ejemplo. A veces viene solo o asociado a un antiinflamatorio no esteroideo como el naproxeno. Entonces esos pacientes ya manejan que van a tener unas crisis de dolor, entonces ya se medican con su antijaquecoso, con su antimigrañoso. A veces eso tampoco es suficiente, porque ya empieza esa cascada de dolor y se mantiene unas horas, a veces unos días inclusive. Entonces por eso es que decimos que responde poco a los analgésicos comunes. Un paracetamol es poco probable que te ayude mucho. Puede bajar la intensidad del dolor, pero muchos llegan a necesitar esos antimigrañosos. Ya, perfecto. No así la cefalea tensional, que sí puede responder a los antiinflamatorios no esteroideos, a los analgésicos. Pero entonces, la cefalea, ¿cuál es la que duele? Así que parece que esa es la cefalea tensional. Esa es más propensa a responder a los analgésicos, entre comillas, comunes. Ya. Y la otra es la que duele la mitad de la cabeza. Exactamente. Ya. El paciente está incapacitado, lo se acuesta, pieza oscura, no quiere escuchar sonidos, no estoy con mi crisis de migraña, no me puedo ir a trabajar, no puedo comer, tengo ganas de vomitar. Se acompaña a un cortejo que lo incapacita en ese momento. Qué importante es ir conociendo todo esto y sobre todo el tratamiento y si se puede evitar de alguna manera. Bueno, vamos a ver ahora otro material. Por favor, señor director. Las cefaleas secundarias tienen una causa particular. Las más frecuentes ocurren por hipertensión arterial no controlada, tumores cerebrales, infecciones del sistema nervioso o afecciones autoinmunes, ACV, aneurismas, glaucoma, sinusopatía, anemia, fiebre, infecciones de las vías aéreas, dengue, entre otras. Cefaleas secundarias, pero duele igual. O sea, una persona no puede saber si es secundaria o si es primaria. O sí puede saber. El paciente, digo. El paciente difícilmente pueda distinguirlo. Hablamos de cefaleas secundarias cuando tiene una causa que lo desencadena. Claro. Mencionaste una serie de causas. Sí. Hay que pensar en una cefalea secundaria en alguien que nunca tuvo dolor de cabeza. Y de repente aparece un dolor de cabeza intenso. Él o ella la describen, ¿no?, como el peor dolor de cabeza de toda su vida. Si ese dolor de cabeza se acompaña de algún trastorno neurológico, dejó de ver, no puede mover un brazo, tiene problemas para hablar, puede estar teniendo un evento cerebral vascular, ya sea un sangrado por la rotura de un aneurisma.
ese es típico que el paciente o la familia refiera, cuente que nunca sí le dolió la cabeza. De repente, en un minuto fue un ay, 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 se desplomó, convulsionó. Esa cefalea es una cefalea secundaria que implica urgente al hospital. Puede tener un sangrado. Si hay cefalea intensa, hay fiebre, es una bandera roja. Puede ser una infección del sistema nervioso central, una meningitis o una encefalitis. Si hay cefalea, por más de que sea de intensidad moderada, que pueda parecer una cefalea primaria, una tensional, pero el paciente es oncológico, puede ser una metástasis, puede ser un tumor. Si es un diabético con mal control, puede ser una infección, puede ser un absceso a nivel del cerebro. O si el paciente vive con el virus del VIH. Cualquier cefalea en un paciente que vive con el virus del VIH puede ser un tumor cerebral, un linfoma o una infección del sistema nervioso central que los ataca a ellos con mucho más facilidad. Otra de las banderas rojas que hay que tener en cuenta es, como explicamos anteriormente, aquella cefalea que apareció de repente y más todavía si es después de los 50 años. Ahí los fenómenos vasculares son más frecuentes, los ACV, ya sea sangrado hemorrágico o porque se trancó una arteria, los isquémicos. Las cefaleas son más frecuentes en los que sangran que cuando se tranca una arteria. Las embarazadas también son un grupo importante y cuando tienen cefalea que nunca han tenido, también son una bandera roja que hay que tenerlos en cuenta. Cefalea que nunca tuvo una embarazada, ojo, cuidado. Pueden aparecer fenómenos vasculares, sobre todo a nivel cerebral. Hablamos de trombosis de alguna vena del cerebro y compañía. Entonces tenemos que estar muy atentos por estos signos de alarma. Así como en el dengue tenemos signos de alarma, en las cefaleas también tenemos signos de alarma. Dejó de ver, no puede mover un brazo, le cuesta hablar, tiene fiebre, dejó de conocerle a la familia, es una cefalea que nunca tuvo, lo describe como la peor de toda su vida, convulsionó. Entonces esos son datos que tienen que llamarnos la atención y con eso de inmediato sí acudir a un servicio donde se pueda proceder a hacer el proceso diagnóstico de qué es lo que le está pasando. Perfecto. Doctora, hacemos un cortecito. Muy bien. Volvemos enseguida. Continuamos con el doctor en casa. El doctor que está en nuestra casa es el doctor Jesús Falcón. Él es especialista en medicina interna y es presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. El tema del programa de hoy, dolor de cabeza y dolor de pecho, son urgencias médicas. Y ya en el primer bloque nos estuvo explicando muy bien el tema de los dolores de cabeza. Yo me quedé con una consulta, doctor. Al inicio del programa decía, en la placa decía que dolor en la mandíbula izquierda. ¿Qué tiene que ver la mandíbula izquierda con, por qué es tan importante eso? ¿No puede ser una muela, qué sé yo, o cómo es? La relación, digo. Tenemos estructuras que pueden doler tanto en la cara, en el cráneo, y eso puede simular una cefalea primaria. Si tenemos un problema en la articulación temporomandibular, por ejemplo, la famosa la carretilla que tenemos, si hay algún problema en esa articulación, puede causar dolor, puede doler. Un problema de muela te puede causar una cefalea, te hace un dolor tan intenso que puede doler. Entre esas migrañas trigémino-autonómicas, por ejemplo, tenemos un nervio dentro de la cabeza que se llama trigémino, que tiene 3 ramas, una va para acá, otra a este nivel y otra más abajo. Y si tiene una compresión a nivel cerebral, eso aparece dolor fulgurante que pueda en una de esas ramas, ya sea la mandíbula, un poco más arriba en la región frontal por encima del ojo. Los problemas de sinusitis
también pueden simular una cefalea primaria. El paciente que se queja de dolor, siente como el rostro le está cargado, se le congestiona la nariz, cae catarro por detrás de la garganta, se agacha y parece que se le carga de moco la frente. Entonces eso puede estar teniendo una sinusitis. Entonces las estructuras que tenemos alrededor de la cara y el cráneo pueden tener algunas alteraciones anatómicas que pueden causarnos cefalea. Es una entidad es poco frecuente, pero sobre todo en personas mayores de 60 años. Si tienen cefalea y cuando mastican le duele la mandíbula, tienen problemas visuales, probablemente tengan una inflamación de una de las arterias que corren por delante de la oreja, se llama arteria temporal. Es una enfermedad de las autoinmunes, se llama arteritis de la temporal. Entonces, en mayores de 60 años, una cefalea que tenga esas características, hay que pensar en esa posibilidad. Qué importante, qué interesante todo lo que nos está contando, doctor. Ahora, de las cefaleas, la primaria y la secundaria, ¿hay alguna que es más grave, por decirlo? Desde luego la secundaria, porque tiene una causa que tenemos que identificar y tratar con urgencia. Claro, o sea, sí. La que te explicaba anteriormente, la que se describe como la peor cefalea de toda su vida, es porque se rompió un saquito dentro del cerebro, un aneurisma, y eso necesita una intervención urgente. O si tuvo una hemorragia cerebral, o si tiene una infección del sistema nervioso central, una meningitis. Ambas son urgencias neurológicas y urgencias infectológicas. Llamamos en estas situaciones las horas de oro. Por ejemplo, si hay una infección del sistema nervioso central, pasó una hora, pasó 2 horas, el pronóstico de sobrevida de ese paciente es mucho menor. Aunque no tenga medios para hacer el diagnóstico exacto, por decirlo, una tomografía no tengo en mi hospital, pero yo sospecho que es una meningitis, estoy obligado a iniciarlo en tratamiento antibiótico precoz, aunque no lo haya podido comprobar del todo, porque con el correr de las horas el paciente se va a morir, el cerebro se inflama, se hincha y lo va a matar. Entonces, esas secundarias todas son de gravedad. Las más catastróficas son las que producidas por eventos vasculares, sobre todo los hemorrágicos, los ACV por sangrado o por la rotura de los aneurismas. Y estos aneurismas suelen tener una penetrancia, o sea, hay antecedentes en la familia. Sí, mi abuela un día para otro se cayó, convulsionó, se murió, nadie sabe por qué. O a mi mamá o a mi hermana le pasó algo parecido. Entonces la posibilidad de que vos también tengas un aneurisma es alta. Y estas cefaleas suelen aparecer después del esfuerzo. Levantaste algo pesado, de repente te desplomaste. Si tiene la capacidad de hablar todavía, el paciente te describe que si hace una semana más o menos me empezó a doler. Esa ya lo llamamos nosotros como cefalea centinela. Se cree que ya es por microrupturas de ese aneurisma, que ya está dando un aviso, se va a romper del todo, hasta que sucede, ¿verdad? Claro. Es imposible casi identificar si solamente lo hacemos de manera retrospectiva. Claro, no se puede saber. Pero qué importante es lo que estamos aprendiendo, doctor, con esto. Vamos ahora a otro material, por favor, señor director, que habla de síntomas y signos de alarma. Adelante. Síntomas y signos de alarma. El dolor de cabeza que cambia de intensidad, localización, frecuencia o es más resistente a la terapia convencional. La aparición de cefalea en un paciente que nunca la presentó o que la describe como la peor de toda su vida. Aparición de fiebre, vómitos importantes, rigidez severa a nivel del cuello, convulsiones, imposibilidad de mover alguna parte del cuerpo, visión borrosa, doble o pérdida visual completa, desorientación, tendencia a quedarse dormido o hasta el coma. Estas son las banderas rojas que veníamos hablando, ¿verdad? Es muy importante reiterarlo. Esa cefalea que no pasa con el analgésico, ya te lo pasaron por vena,
estás en un servicio de urgencia y el médico te dice, no, no tenés nada, no, esta cefalea no es la migraña habitual que yo tengo, cambió de características, nunca me dolió así, algo más. Entonces, el médico debe ajustar esa pericia para tratar de buscar qué es lo que tiene. Si tenés cefalea, tenés fiebre, describía vos rigidez del cuello, el médico hace unas maniobras para ver si el cuello se puede doblar y el paciente se levanta como un todo. No puede hacer esto, se levanta así. Se está teniendo una irritación de la envoltura del cerebro que se llama meninges. Náuseas importantes, vómitos. Hay un compromiso del sistema nervioso central, a lo mejor un aumento de la presión dentro de la cabeza, ya sea por sangrado, por la presencia de un tumor. No puede mover un brazo, una pierna, dejó de hablar, dejó de ver. Entonces, esos son esas banderas rojas. El médico lo tiene muy en cuenta al momento de valorar una cefalea. Ahora, esto es algo, son síntomas y banderas rojas, como usted dice, que obviamente la persona va a darse cuenta de que algo está pasando. ¿Puede un dolor de cabeza ser así muy peligroso y que te duela nomás la cabeza, no tanta historia? Sí, definitivamente. Tumores de crecimiento lento. Hace un año me duele la cabeza, ¿sabe? Que ya no, me voy a hacer un estudio, a ver, me voy a consulta, el médico me indaga, me dice, me duele cuando me levanto, cuando me paro, cuando hago ejercicio me duele, cuando a la noche, cuando me acuesto me duele. Tiene algunas características de ser una cefalea secundaria, entonces apelamos a lo que son las neuroimágenes, sobre todo la tomografía, y ahí se suelen encontrar lesiones a ese nivel. Ya sean masas que van creciendo, tumores, tienen un crecimiento lento. O sea que no es natural tener, o sea, si uno tiene dolor de cabeza tiene que atender y tiene que consultar. Exactamente. Porque nosotros, pacientes con dolor de cabeza, no podemos saber si que es secundario, primario, si tenemos algo o si es con una aspirina o con más horas de sueño, ¿verdad? Puede pasar. O ya es algo más grave también. Así mismo, debe ir a una consulta y el médico sabrá, por la conversación que va a tener con el paciente, determinar si está ante una cefalea primaria o la posibilidad de una cefalea secundaria. Si no lo puede determinar por la conversación nada más y por el examen neurológico clínico, tendrá que apelar a los auxiliares de diagnóstico, nosotros los llamamos, son las neuroimágenes, ya sea tomografía o una resonancia magnética. Perfecto. Bueno, veamos el otro material, por favor, ¿sí? Allá pasamos ahora de dolores de cabeza, ahora vamos a dolores de pecho. Quedó bien clarito todo lo de dolores de cabeza, ¿verdad? Bueno, consulta nomás para estar más tranquilo. Vamos ahora con este material. Los dolores de pecho que más preocupan. Los que se presentan en personas con factores de riesgo cardiovascular. Los que se presentan en el centro del pecho, el brazo izquierdo o la mandíbula. Los que se presentan de noche y lo despiertan, o a las primeras horas de la mañana. Los que se presentan sin realizar actividad alguna. Los que duran más de 20 minutos. Otro de los síntomas frecuentes de consulta en los servicios de urgencia, de cualquier edad. Sí. Uno se preocupa cuando le duele el pecho. Mucho más que cuando te duele la cabeza. Exactamente. O sea, te asusta. Sí. Pero tenemos que tener en cuenta que en el pecho, en el tórax, tenemos también muchas estructuras. Sí. Y vamos a llamarlo burdamente, tenemos la carrocería, que es la caja torácica. Hueso, músculo, pulmones, estructuras vasculares, envolturas de esas estructuras vasculares, pero lo que más nos preocupa es el corazón. Sí. Si es que nos está doliendo, lo que está doliendo sea de origen cardíaco. Mencionabas vos la presencia de factores de riesgo. ¿Por qué lo que duele el pecho? Porque hay una disociación entre la demanda de oxígeno que necesita el corazón y lo que le está ofertando de oxígeno.
O sea, necesita sangre y no le está llegando toda la sangre que necesita. ¿Por qué? Porque una de las arterias que le está irrigando, haciendo llegar sangre al corazón, está trancada de manera parcial o se trancó totalmente. Entonces, ante un esfuerzo, ese corazón está trabajando, necesita combustible y le llega poco combustible, entonces duele respondiendo con dolor. Y el dolor suele tener unas características peculiares. En el centro del pecho, el paciente suele tener toda la mano apretando el pecho o el puño y lo describe como una sensación que le aprieta, como si fuese que un elefante le está pisando. Puede ir hacia el cuello, hombro izquierdo, parte interior del brazo izquierdo. Puede ir también al otro brazo. Puede doler la parte alta del estómago, dependiendo de qué parte del corazón está siendo afectado. Puede cursar también con náuseas, vómitos, eructos, una sensación de malestar. Y algunos más graves sienten una sensación de muerte inminente inclusive, por el dolor intenso, el dolor por falta de riego sanguíneo. Pero como explicamos, estos factores de riesgo, pacientes masculinos o femeninos posmenopáusicas, sedentarios, personas que viven con obesidad, tabaquistas que consumen alcohol, esos son factores de riesgo mayores, digamos. La presencia de diabetes, problemas de colesterol y triglicéridos. Esos son el condimento y la bomba perfecta para un evento coronario. Estamos hablando de los síndromes coronarios o el infarto agudo de miocardio, que es lo que más tememos. Ahora, aquel que consulta y dice me duele el pecho y lo señala con el dedo, es poco probable que sea de origen coronario, de origen cardíaco. Mucho más si es una persona joven. Cuando lo señala con el dedo, normalmente lo que duele es la carrocería, ya sea el esternón, que es un hueso lo que tenemos acá, o la unión del esternón con las costillas. Son cartílagos, se suelen inflamar y uno si lo toca le duele. Aún así, ante todo dolor de pecho, más si hay factores de riesgo, no lo tenemos que menospreciar. Puede ser algo importante y mínimamente hay que examinarle al paciente la presión, el pulso, indagar un poco sobre sus antecedentes y utilizar lo que se llama un electrocardiograma. Un electrocardiograma ya nos va a dar ese primer electrocardiograma ya nos va a dar un parámetro de que si puede ser o no coronario, de origen cardíaco, etc. Perfecto. Bueno, ya vamos al corte. Hacemos otro cortecito y volvemos. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Jesús Falcón. Estamos hablando de dolores de cabeza y dolores de pecho cuando son urgencias médicas. Y ahora tenemos este otro material que habla de los síndromes coronarios. Adelante. ¿Qué son los síndromes coronarios? Implican arterias coronarias obstruidas. La zona irrigada queda sin oxígeno y con escasa o nula llegada de sangre. Puede necrosarse llegando al infarto y quedar sin funcionar adecuadamente. La realización de un electrocardiograma es vital para definir qué tipo de síndrome coronario es y la conducta más adecuada a tomar. Ya adelantamos un poco en relación a los síndromes coronarios. Se da porque las arterias que irrigan al corazón, que hacen llegar sangre al corazón, se trancan por un coágulo que se forma dentro mismo o se formó dentro y viajó un poco más lejos. Y esta obstrucción puede ser de manera parcial o puede ser de manera total. Y
El electrocardiograma ya nos puede dar un parámetro si estamos ante una obstrucción parcial o total. Este método auxiliar de diagnóstico tiene que ser realizado dentro de los primeros 10 minutos de que el paciente tiene contacto con el personal médico. Wow. Me duele el pecho, no me deja respirar, me despertó, tengo 50 años, fumo, tengo diabetes, vivo con obesidad. Este dolor probablemente sea de origen coronario. Un electro dentro de las primeras 3 horas. Ese electro ya nos hace diferenciar, por algunos datos que nos ofrecen, si estamos ante la posibilidad de una obstrucción parcial o total. Porque a fines de tratamiento tienen caminos un poco distintos. Esa obstrucción total tiene que ser abierta de manera inmediata, ya sea a través de un procedimiento endovascular, las angioplastías, o infundiéndole fármacos que van a ir a destruir ese coágulo que está obstruyendo. Esto tiene todo su tiempo. Tenemos un lapso de entre 90 a 120 minutos para poder abrir esas arterias que están obstruidas. Aquel que no se obstruyó de manera completa, ambos reciben tratamiento con aspirina, antiagregantes, unas pastillas anticoagulantes para evitar que siga el proceso, pero uno de ellos hay que abrirlo. El otro que está cerrado pero no de manera completa, procedemos a estratificar el riesgo, si es de riesgo muy alto, alto, intermedio o bajo, y según ese esquema de riesgo va inmediatamente a abrir completamente esa arteria, una angioplastía también. Son los famosos cateterismos, sí, que se pintan las arterias, se ve dónde está trancado y se ve si son factibles colocar unos dispositivos que se llaman stent. Son como sombrillitas o paragüitas que se ponen y abren las arterias. Esos stent pueden venir convencionales, entre comillas, o que liberan ciertos fármacos que impiden que se vuelvan a cerrar en un tiempo muy corto. Entonces es primordial la identificación de ante qué estamos, obstrucción total o obstrucción parcial. Eso lo hace un electrocardiograma. A veces el primer electrocardiograma no nos da ese dato. Tenemos que repetirlo a las 2 horas, a las 3 horas. Y eso va acompañado de unos análisis de sangre que son los biomarcadores de daño cardíaco. Algunas sustancias que se liberan en la sangre cuando el corazón cuando el corazón dejó de llegarle su propia irrigación, su propia sangre. Son las famosas enzimas cardíacas. La más utilizada es la troponina. Entonces esas enzimas, esas sustancias se elevan en sangre cuando hay daño miocárdico. Y cuando se eleva, ahí ya estamos hablando de infarto agudo de miocardio, o sea, necrosis, se murió ese músculo y ese músculo deja de funcionar. Y el corazón está atontado, pierde su capacidad de bombeo de motor, de expulsar sangre, y pueden aparecer complicaciones mayores, arritmias, falla cardíaca, cae la presión, entra lo que se llama en un shock cardiogénico, toda una cascada de eventos que puede ser extremadamente grave. Impresionante, doctor. ¿Y cómo hay gente que por angustia o por algo siente la opresión en el pecho, que le falta el aire, respiración y todo eso? ¿Cómo se detecta que es un ataque de pánico o que es qué sé yo, y que no es nada de órganos? En los ataques de pánico es muy frecuente que sienta esa sensación de muerte inminente. Sí. Las personas te dicen, me voy a morir, me falta aire. Nuevamente, la conversación con el paciente, si hay factores de riesgo. Y ese electrocardiograma nos va a ayudar a definir si estamos probablemente ante un ataque de pánico o un problema cardíaco. Cuando nos enseñan en la universidad o en los hospitales a diferenciar un dolor de pecho de origen coronario, un ataque de pánico de origen psicológico, psiquiátrico, sí. Como último dejamos ese de origen dolor psicógeno, vamos a llamar. No lo vamos a tomar primero. ¿Por qué? Porque cuando a alguien le duele el pecho, nosotros tenemos que pensar, ¿te duele el pecho? ¿Qué es lo que te puede matar? ¿Qué te está doliendo? Y es el infarto agudo de miocardio, que se rompa una de las arterias, una arteria grande que se llama aorta, se dice que se abran sus paredes,
o la embolia pulmonar, o que el corazón se está taponando porque hay sangre o líquido a su alrededor. Entonces, cuando a alguien le duele el pecho, lo primero que pensamos, dolor de pecho, ¿qué es lo que te puede matar? Eso es lo primero que tengo que buscar y descartar. No hay eso, respiro tranquilo, busco otras causas. Perfecto, perfecto, súper claro. Veamos este último material, por favor. Factores de riesgo cardiovascular. Las mujeres en la posmenopausia son un grupo vulnerable. Tener historia de enfermedad cardiovascular precoz en familiares de primer grado, hipertensión arterial, aumento del colesterol malo y o descenso del bueno, diabetes, insuficiencia renal crónica con o sin diálisis, tabaquismo, alto consumo de alimentos de elevado contenido glicémico, carnes rojas y grasas malas, bajo consumo de frutas y vegetales, falta de ejercicio físico, obesidad, factores psicosociales como depresión, estrés o angustia, enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide. Pero acá estamos todos metidos, doctor, porque acá no se salva nadie. El estrés nomás ya estamos todos. Hay algunos factores de riesgo que definitivamente no son modificables. La edad, el género y el origen étnico, por ejemplo. Las personas de raza negra tienen más tendencia a tener problemas cardíacos, por ejemplo. No sabía eso. Los norteamericanos, los mexicanos por su alimentación tienen más tendencia a tener algunos problemas cardíacos. Entonces, esos son factores de riesgo no modificables, la edad, el género y el origen étnico. Pero lo demás, sí, nosotros podemos actuar. Todo ese listado que vos mencionaste, eso lo podemos revertir. Claro. Si yo vivo con obesidad, tengo que tomar medidas para tratarme la enfermedad, porque la obesidad es una enfermedad. Sí. Si consumo tabaco en sus distintas formas, tengo que deshabituarme del hábito tabáquico, entrar a un programa de deshabituación tabáquica. Si tengo diabetes, si vivo con diabetes, tengo que hacer un tratamiento intensivo de mi diabetes. Si tengo hipertensión, tengo que hacer un tratamiento intensivo de mi hipertensión. Si tengo una enfermedad autoinmune, tengo que mantenerlo controlado. Si tengo colesterol alto, debo recibir medicación. A eso debo ayudarle con un estilo de vida saludable, hacer ejercicio. No necesariamente tengo que ser un corredor de maratón. La idea es moverse, me tengo que mover. Si es en la silla, no puedo, pues me duele la rodilla. En la silla, sentate, parate. Moverse es la consigna. Entonces hay que actuar sobre esos factores de riesgo que son modificables. Claro. Yo lo que saco en conclusión, todavía no terminamos el programa, pero lo que saco en conclusión es que realmente cuando tenemos algún tipo de dolor, sea de cabeza o de pecho, hay que consultar, ¿verdad? No asustarse, pero consultar, porque podemos exagerar y bueno, no pasa nada, le alertamos a la gente que está a nuestro alrededor y nada más, pero podemos minimizar eso y algo está pasando en nuestro organismo. Definitivamente. Son dos síntomas que eventualmente tienen que llamarnos la atención y a veces hay que, entre comillas, pecar un poco de exagerado, porque puede ser algo realmente delicado en lo cual tengamos que intervenir de manera más intensiva. Perfecto. Bueno, hacemos un corte, ahí me están indicando, hacemos un corte y volvemos enseguida. Con nuestro invitado, el doctor Jesús Falcón. Estamos aprendiendo mucho y tenemos este material que habla de acá está la solución a todos los problemas. Veamos, por favor. Estilo de vida saludable. La mejor forma de prevenir el riesgo cardiovascular. Mantener un peso adecuado a la altura. Realizar ejercicio aeróbico regular.
Tener una alimentación adecuada, consumiendo sobre todo carnes blancas, verduras y frutas. Evitar el tabaco. Moderar el consumo de alcohol. Controlar y mantener los valores adecuados de glicemia, presión arterial y colesterol. Y no solamente para el dolor de pecho, Claro. también para la cefalea, para las migrañas y para las cefaleas tensionales. Un estilo de vida saludable favorece bastante a prevenir esas crisis de migraña. Una buena higiene del sueño, por ejemplo, porque las migrañas se desencadenan por exceso de sueño, por falta de sueño. Algunos alimentos que disparan esas crisis de dolor de cefalea, como por ejemplo el queso, la banana, el chocolate, porque tienen ciertas sustancias, ciertos aminoácidos que son precursores de dolor. Entonces, no solamente para el dolor de pecho, sino también para la cefalea. A veces la habrás escuchado, no, me duele la cabeza porque no tomé mi mate. Sí, sí. O tomé demasiado café, o no tomé café. Sí. Entonces, es muy importante ese estilo de vida saludable en ese sentido. En cuanto a lo que es el riesgo cardiovascular, definitivamente uno tiene que actuar de manera intensiva sobre esos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque es un cóctel que trabajan por separado y todos juntos y van depositando dentro de las paredes de la arteria como ladrillos, placas que se van endureciendo y van obstruyendo esas arterias. Colesterol alto, sedentarismo, el que no se mueve, el que está con el control todo el día, la persona que vive con obesidad, el que ronca en las noches y parece que se ahoga, pues sufre una apnea obstructiva del sueño. Están juntando un cóctel para que en algún momento o haga un evento cardíaco fatal o cerebral fatal. Y si no lo hacen con el tiempo, van a desarrollar problemas ya sea renales o cerebrales ateroscleróticos. Puede llegar a una insuficiencia renal crónica, a requerir que se le sustituya esa funcionalidad renal con la diálisis, con aparatos. Vivir conectado a un aparato 4 horas al día de por medio, la calidad de vida disminuye muchísimo. Y al final esas personas terminan falleciendo también por problemas cardíacos. Entonces, es fundamental la prevención. Si uno identifica que está en ese grupo de riesgo, está a tiempo para hacer retroceder la historia natural de la enfermedad. Y hay que intervenir con eso, ya sea con tu médico de cabecera, con tu equipo médico, con tu diabetólogo, con la persona que maneja el problema de la obesidad, si necesitas fármacos, usar los fármacos que tienen evidencia en cuanto a eficacia del uso. Entonces es muy importante intervenir sobre esos factores de riesgo. Y qué importante, doctor, esto que nosotros podemos modificar, o sea, está en nuestras manos modificar algo, ¿verdad? Que sea nuestro estilo de vida. Y ahí se modifica, o sea, una persona que va camino a tener o un ataque cardíaco o un ACV puede modificar, si modifica su estilo de vida y obviamente va al médico y consulta, ¿verdad? Efectivamente, pongo nada más el ejemplo del ejercicio. Sí. Acá no invertimos dinero en fármacos, Sí. en caminar y hacer ejercicio. El corazón se va acomodando y acostumbrando y esas arterias que estaban trancadas forman colaterales. Empieza a formar colaterales por otros lugares donde va a llegar la sangre. Y a lo mejor esa arteria que estaba trancada va a permanecer trancada. Puede tener inclusive llegar a tener un infarto, pero al momento que se le estudia y se ve, esta está trancada, pero mira, llegó por otro lado la sangre. ¿Hizo el ejercicio? Eso hizo el ejercicio. O sea, hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Hace que salgan otras. Sí, vos le estás llevando al corazón al gimnasio. Ya. Cuando uno está corriendo, está Sí, caminando, sí. los latidos cada vez más rápido. El corazón se va aclimatando y va formando algunas colaterales por donde eventualmente puede correr la sangre que en algún momento se trancó. Pero si vos no haces eso, tenés un solo lugar donde pasa, se tranca y chao. Tenés una sola cañería, se tranca y sos historia. Me gustó esa aplicación del ejercicio. Es que siempre decimos que hay que hacer ejercicio, ahora está más que convincente.
Doctor, lastimosamente se nos terminó el tiempo. Un gusto tenerte acá y te queremos invitar para otro programa. Muy agradecido por la oportunidad. Disfruté muchísimo la charla contigo. Muchas gracias. Y a las órdenes. Perfecto. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alica